Hola, bienvenidos a una nueva entrega de esta propuesta de la Secretaría de Extensión Universitaria en el marco del próximo aniversario de la universidad. 30 años cumple la UMPA y la estamos celebrando de este modo, ¿no? Entrevistando a distintos personajes que han sido parte de esta institución, que es joven, pero que ha atravesado por muchas situaciones, un crecimiento significativo. Mi nombre es Federico, me acompaña Virginia, como siempre, desde su casa. ¿Cómo andas, Vir? Muy bien, Fede, muy contenta de seguir compartiendo este espacio tan importante para rescatar la historia de nuestra universidad. Estos jóvenes 30 años que por suerte tenemos a muchas personas que han vivido desde el inicio de este proceso y nos pueden contar hoy cómo se fue gestando todo. Como lo habíamos comentado en programas anteriores, vamos a hacer un recorrido por las distintas unidades académicas porque cada sede, independientemente de que son todas parte de la UMPA, tienen su historia, tienen sus profesores, sus no docentes, sus alumnos y aquellas personas que han atravesado tal vez por todos los claustros, ¿no? Han sido estudiantes, han sido docentes, docentes, no docentes, han ocupado cargos de gestión, y es el caso del testimonio que vamos a tener hoy de Julio Soto, profesor de la Unidad Académica Río Gallegos. Así, él empieza esta historia contándonos de cuando era estudiante y después pasa por distintas etapas, siempre vinculado a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Una historia de vida, vinculada 100% con la UMPA. A través de la historia de Julio, seguramente muchos recordarán aquella época, siempre, digamos, pensando en esto del crecimiento de la institución, particularmente Julio, profesorado de geografía, así que muchos recordarán docentes, algunos compañeros de esa época. Agradecemos al equipo de comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos y también a Alfredo Fernández, quien le realizó esta entrevista. Alfredo es profesor de la Escuela de Comunicación de esa sede y además también, bueno, fue nuestro profesor en nuestra historia como estudiante de la UMPA, ¿no? Así es, mi primer profesor, la primera cara que vi cuando entré a un aula. Así que bueno, los invitamos a todos ustedes a compartir este testimonio tan rico en contenido y en historia. Entonces, el invitado de hoy, en 30 años, en 30 minutos, el profesor Julio Soto. Hola, profesor Julio Soto, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está, Julio? Bien, muy bien, ¿cómo está, Alfredo? Un gusto compartir con vos esta actividad en el marco de la celebración que hace la Universidad de los 30 años. Y bueno, hoy presentamos la historia del profesor Julio Soto. Julio, contanos cómo fue tu vínculo originalmente con la universidad. Mira, es hacer historia, un poco de historia antigua, pero muy lindo todo. En realidad, yo empecé como estudiante, empecé a estudiar el profesorado, mira, allá por el 84 aproximadamente. No recuerdo en estos momentos bien, pero como estudiante estudié el profesorado en geografía, que en ese entonces se daba acá en el Instituto Universitario de Santa Cruz, que es un instituto que estaba adscrito a la Universidad Nacional del Sur. Ajá. Eran como sede que tenía acá en Río Gallegos, la Universidad Nacional del Sur. Y ahí empezó un poco mi vida estudiantil, mi vida donde... ¿Cómo era en esa época? ¿Los docentes eran de acá, venían de la Universidad del Sur? Y teníamos de los dos grupos, era un mix entre los profesores adjuntos, profesores titulares de las asignaturas en ese entonces, eran de la Universidad Nacional del Sur, y habían docentes que estaban a cargo de las asignaturas, que eran de acá de Río Gallegos. El convenio era, me parece, con el Ministerio de Educación o el Consejo de Educación. Eran profesores de la provincia que formaban parte del plantel del instituto.
Y los finales los tomaban los profesores de Bahía Blanca, venían grupos de profesores, nos tomaban los finales a todos los alumnos en ese entonces. O sea, Y vos elegiste el profesorado de geografía. El profesor de geografía, sí, sí. El profesor de geografía era un plantel muy lindo, siempre fue un plantel muy lindo porque cuando empezamos, recuerdo a cursar, había muchas capacitaciones de profesores que están actualmente en los libros, que se trabajó, profesores de muy, muy buena calidad académica, que estaban a nivel nacional ellos. Venían a darnos charlas, cursos, muy lindo fue el comienzo. Y contanos, ¿qué docentes tuviste que luego continuaron su trayectoria académica en la universidad? Profesores, yo tengo muy buenos recuerdos de muchos profesores, casi de la mayoría. Éramos un grupo chico nosotros. Y el grupo, por ejemplo, de profesores que siempre los recuerdo fueron a la señora Leyenda, que falleció ella, lamentablemente, Elba. A Susana del Valle, que es la mamá de uno de nuestros compañeros de trabajo, de Daniel Ríos. A Susana siempre le estoy enviando saludos, siempre recuerdo su enseñanza, ¿no? Profesor Peloso, había muchos profesores de Bahía Blanca que tuve, que no están acá en la zona, pero después por ahí quizás me olvido de alguno, pero estoy tratando de recordar los profesores. ¿Y compañeros que cursaron con vos? Sí, no, compañeros. Mira, los compañeros, yo creo que se creó una linda amistad también, que eso es lo que tiene la universidad. Por ejemplo, acá tenía Mónica García, fue compañera mía, así que ingresamos casi juntos. Mónica, María Elena Ríos, que ella no ejerció, se recibió, no ejerció, trabajó mucho tiempo en el ANSES. Con Miriam hemos cursado en algún momento alguna asignatura o nos hemos encontrado así en los pasillos. Con Miriam Vázquez. Con Miriam Vázquez, la profesora. Sí, por ahí, sí. Está bien, no vamos a deschapar más gente para no dar edades y muchos más datos. Pero bueno, vos terminás entonces tu carrera. ¿Cuándo te recibís? Alicia Cáceres también, Alicia Cáceres fue profesora. No, Alicia, sí, no me podía olvidar. Sí, no. Bien, pero sería muy joven, recién sí, recibida. Sí, no, Alicia sí era muy joven, sigue siendo, pero... Está después bien. compañeros que estaban en otra camada, por ejemplo, la profesora María Lastenia también, ella estaba unos años, 1 año, 2 años, que se recibió primero que nosotros. Bien. Estoy recordando algunos históricos que andan siempre. Y decime, vos, bueno, terminás la carrera, ¿y cómo es tu vínculo? ¿Vos continuás, ya ingresás como ayudante? ¿Cómo ingresás vos con la actividad docente en la universidad? ¿Y en qué parte de la universidad? ¿Lo que era la UFPA? Sí, mira, cuando estaba finalizando la carrera, casi en el último tramo, yo trabajaba en ese entonces en el Consejo Agrario, pero en la parte administrativa, y a mí me gustaba todo la enseñanza que estaba recibiendo de las asignaturas, y me fui a trabajar al INTA, pero a través de un convenio entre el Consejo Agrario y el INTA. Entonces ahí un poco exploré más todavía conceptos más físicos, ¿no? De la tierra, del suelo, del agua, de la actividad económica. Y ahí fue que un poco me despertó más el entusiasmo por trabajar en todo lo que es investigación climática, referida al agro, en toda esa rama. Y se dio la posibilidad de ingresar como ayudante alumno a la asignatura de climatología. Sí, que en ese entonces estaba la profesora Leyenda, sí, Elba Leyenda. Ingresé como ayudante, eso habrá sido en el 90 aproximadamente. Y bueno, continué ahí, seguí después la profesora,
había una profesora que estaba a cargo, que era la profesora Capelli de Bahía Blanca. Luego ellos se van, la profesora Capelli se va, y continuó Elba, y después Elba se hace cargo de otras asignaturas, y ahí empecé a ingresar, ya me recibí, ingresé como ayudante en esa materia. Y después no Bien, sé y cómo. ahí empezaste toda tu carrera académica, tanto Sí, como docente como investigador. sí, 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 en ese entonces. Eso ha sido en el 90, 91. Y después viene todo el periodo. Era un momento, en ese periodo era un momento muy burbujeante, porque la universidad estaba tratando de empezar su actividad, porque se estaba creándose la UFPA en ese entonces, en el Ajá. 89, 88, 89. Los consejos, las asambleas que existían eran con un fin concreto, que era tener nuestra propia universidad, porque hasta ese entonces dependíamos del Ministerio de Educación o del Consejo de Educación, y el instituto dependía de Bahía Blanca. Habían otros institutos. ¿Tuviste vos militancia como alumno o como docente en alguna agrupación, en los consejos Sí, directivos? sí, sí, estuve como consejo, porque en ese entonces había consejos directivos de carreras, entonces fui consejero de carrera en Ujú. ese entonces. Cada carrera estaba geografía, letra, historia, no recuerdo otras. Estaba el CET, el Centro de Estudio Terciario, arriba, porque todo esto se dictaba en la ADVOCAT. Enfermería, Claro, estaba todo sí. en la ADVOCAT, en matemáticas, estaba todo en la ADVOCAT. Y a partir de ahí empezó a gestarse ya con las asambleas. Fue una actividad, participé también en el centro de estudiantes muy poco, formando parte de una comisión. En la asamblea, Ajá. recuerdo haber estado en una asamblea cuando se decidió el cambio, cruce, eh, y después, bueno, siguió toda la vida, eh, una vez que se gesta como Universidad Federal de la Patagonia Austral. Ya vienen las primeras elecciones también, que fue muy interesante. Fueron momentos muy lindos, porque quizás uno vio crecer a la universidad desde varios aspectos. Vos te recibís, ingresás como docente y comenzás también tu carrera investigadora. Bueno, contanos qué impacto tenía la universidad, porque no eran muchos alumnos o muchos docentes. Sin embargo, bueno, ha cambiado muchísimo en estos 30 años. ¿Qué recordás vos del impacto que tenía la universidad con otros compañeros tuyos del colegio secundario, por ejemplo, o compañeros de trabajo? ¿Qué se decía de la universidad en aquella época? Sí, sí, siempre existió esa posibilidad de salir de Santa Cruz a estudiar en otras provincias, o de quedarse acá. Por ahí yo creo de que inicialmente el espectro de carreras eh, no era tan grande, sino que respondía a una realidad tanto económica para mantener Ujú. o sostener más que universidad. En ese entonces era instituto cuando empecé a estudiar, ¿sí? Un instituto, cómo tratar de mantener esa estructura. Y yo creo que para todos los que aceptamos quedarnos, estudiar acá en Santa Cruz, fue muy linda experiencia, muy linda, porque siempre desde el primer momento lo que observé fue la capacitación de los docentes, cómo se esforzaban para seguir obteniendo de alguna manera, a través de los medios, para viajar a Buenos Aires, para viajar a otros lugares, están presentes en los congresos, ¿sí? Con información, con actualización, que eso siempre fue muy bueno. Yo creo que eso Ujú. en esta universidad marca mucho, ¿no? Seguro. Siempre, sí. Y vos estudiás un área, sos profesor de geografía, trabajás en el área de climatografía, ¿puede ser? Climatología, sí. Climatología. ¿Cuál es el aporte que vos considerás que se puede hacer estudiando un tema desde acá, desde la propia región, digo, en la Patagonia, al conocimiento en general? Bueno, en realidad la Patagonia en sí misma es muy atractiva para muchas áreas de estudio, ¿sí? Y Ujú. yo creo que también desde lo disciplinar se está marcando un camino.
si bien climatología en el medio de trabajo, tanto el INTA como el Consejo Agrario, la universidad, los lugares más técnicos, el Ministerio de la Producción, existen áreas, ¿sí? Que hay personal que está trabajando, el servicio meteorológico mismo, pero y entre todo lo que tratamos de hacer siempre es aportar con diferentes trabajos inéditos concretamente, para aportar al conocimiento general de la climatología. ¿Por qué? En realidad porque siempre hay un vacío de información. Para hacer trabajos de climatología se necesitan registros meteorológicos. La provincia es muy grande, muy extensa, y existen muy pocos registros. Entonces, a partir de ahí entra en juego también la matemática, entra en juego la estadística. Entonces, hoy actualmente formamos parte nosotros de un grupo de investigación donde existen profesores de matemática, de recursos naturales, tratando de hacer estos aportes, ¿no? Para que yo creo que en algún momento alguien puede llegar a interesarle algo, porque son muy específicos los trabajos, pero el Seguro. aporte a la parte productiva es muy bueno. Bien. Volvamos a tu desarrollo dentro de la universidad. Estamos celebrando los 30 años. Vos has tenido, bueno, egresaste, entraste a trabajar como docente, investigador. También tuviste responsabilidades de gestión. Contanos un poco qué cargos cubriste durante tu vida académica Sí. dentro de la gestión. Sí, mira, en realidad yo creo que como cuando la Universidad Federal de la Patagonia Austral empezó su primer periodo democrático a partir de las elecciones de los diferentes claustros, recuerdo que ahí había ingresado Juan Vilaboa. Juan Vilaboa fue el decano, y ahí en ese periodo fui jefe de división de recursos naturales renovables. No sé si en ese entonces la universidad estaba acá en la calle Lisandro Latorre, 1070, donde estaban todos los sectores. Y ahí teníamos un grupo también, trabajábamos con un grupo de profesionales tratando de, por un lado, mantener siempre la cobertura de las cátedras, de las carreras. Por otro lado, también mantener siempre vivo el espíritu de trabajo, de investigación y de extensión, que era un poco, que fue la base del crecimiento de la universidad, ¿no? ¿Recordás vos, porque como alumno, dónde estudiabas? Porque el logro de llegar a lo que fue Lisandro Latorre 1070, cuando YPF le cede a la universidad determinadas instalaciones, fue un avance muy importante. ¿En qué colegios estudiaste vos como alumno o hiciste también ejerciste la docencia? Bien, cada paso que la universidad dio fue tener nuevos espacios, ¿no? Inicialmente se trabajó todo en el Colegio de Abocat, ¿sí? Claro. Luego, cuando pasó a ser Universidad Federal, todo lo que es formación de grado, todo lo que era actividad académica, se daba en el Colegio de Abocat y en la Escuela 10, en el Secundario 10. Y después, cuando un poco empezó a surgir, empezamos a desprendernos del Advocat, porque era todo un símbolo también estar en el Advocat, porque ¿qué significaba? Significaba que seguíamos con la raíz de un instituto, entonces ahora nosotros desprendernos y ser universidad, sin marcar nuevos espacios, fuimos a la Escuela 55 también. Entonces estábamos en la Escuela 55, en la Escuela 10, dábamos clases en ese entonces ahí, y pocas clases dábamos en la Advocat, ya más estábamos funcionando en ese periodo, en el 90, YPF cede a la universidad estas instalaciones que están acá en la calle Lisandro Latorre. Y ahí un poco ya crecimos, ya un poquito más, ya éramos, ya nos sentíamos autónomos en cuanto a las decisiones que podíamos tomar. Exacto. ¿Y qué fue el impacto de llegar a SADOS? No, yo creo que llegar a SADOS, no te digo que fue tocar el cielo con las manos, pero
sí nos despertó un poco ese entusiasmo de decir, a la pucha, somos universidad, ¿viste? Tenemos autonomía, un grupo de alumnos importante para nuestra sociedad, para acá, para Santa Cruz. Sí. La cantidad de ingresantes depende de la cantidad de egresados que tiene el secundario, ¿no? Pero el hecho también del espacio físico, digo, habrá sido El importante espacio, poder concentrar en un solo lugar, además de poder dar clases durante todo el día, porque antes compartiendo colegios quedaba el horario vespertino, pero tener hasta una cantina, la biblioteca, las aulas y los laboratorios fue un gran avance. yo creo pensar de que habían dos cosas ahí. Por un lado, es lo que vos acabas de marcar, se concentró casi un 80% de todas las actividades en el anexo, en académica, ¿no? Para dar apoyo. Y el otro porcentaje estaba en esos momentos en el anexo, perdón, acá en el Lisandro La Torre. Fue un paso muy importante, porque el alumno no tenía que andar transitando por toda la ciudad de Río Gallegos para ir a clase. Hasta antes de eso, el alumno iba a la escuela 10, después tenía que, si estaba con otra carrera, tenía que ir a la escuela 55, o tenía que venir acá al aula cuando hicimos el aula, el Zoom, que fue muy lindo también esas inauguraciones, de la inauguración del Zoom, donde teníamos por grande, ¿sí? Que eso también fue muy lindo. Siempre estuvimos, como planteaste bien, en aulas donde durante el día se daba la primaria, después de las 6 de la tarde. Ya con un Seguro. aula propia podíamos tener. Formó parte Sí. también del objetivo de la universidad, que era acompañar a los estudiantes que trabajaban también, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde. Seguro. Después un poco se fue Vos fuiste, cambiando el vos horario. fuiste secretario académico en una etapa, creo que al principio de cuando estuviste en SADOS, tuviste participación tanto desde el punto de vista de la gestión como también desde lo gremial. Me gustaría que cuentes también tu participación en lo que fue el gremio ADIUMPA, porque también es un hito importante para los docentes, la constitución de una representación gremial que defienda los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras docentes, y ahora también en una nueva aventura. Contanos un poco de esa experiencia, Julio. Mira, como experiencia, yo creo que acá lo gremial, y acá hay que felicitar prácticamente a, a todas las gestiones, porque nunca dejaron al trabajador solo. Nunca la universidad, que en ese sentido yo creo que el acompañamiento de la universidad con los trabajadores, el acompañamiento para que los trabajadores puedan perfeccionarse, el acompañamiento también desde lo económico, que la universidad siempre estuvo al lado de los trabajadores. Desde lo gremial un poco no fue tan fuerte la lucha. Yo la considero, es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque siempre estuvo al lado la patronal, en este caso, que era la universidad, al lado de los trabajadores, acompañándolo, que eso es muy bueno. Y yo creo que por eso fue que hoy tenemos un plantel muy lindo de trabajadores perfeccionados, que se están perfeccionando. Después, por otro lado, si uno tiene que hacer historia de cómo tratábamos de hacer investigación o de investigar en el inicio y cómo lo hacemos hoy, es totalmente diferente. O sea, la universidad fue creciendo, pero fue creciendo en pos de todos sus trabajadores y de los estudiantes. No fue un crecimiento que la universidad edilicia para aulas, 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 sino que formó, cuando fuimos al campus, armó toda una serie de equipamiento para todos los investigadores, que eso también es bueno. Yo creo que desde lo gremial hay que trabajar no tan solo únicamente de lo que es paritario, desde lo que es salarial, sino que hay otros acompañamientos también del bienestar de la sociedad universitaria, ¿no? Acompañarlo de cómo está en su casa, cómo puede transitar la vida universitaria en los momentos en que está en la universidad y en los momentos en que sale también de la universidad. Porque el bienestar de cada uno de los trabajadores repercute bastante en su transmisión en la
en la vida universitaria, ¿no? Y yo creo que en eso, desde todo aspecto lo veo, desde lo docente, no docente, de toda su población y alumno, ¿no? Al alumno, hoy yo creo de que la universidad, cada uno de los integrantes de gestión, de todos los colores, ¿no? Apuntó siempre al bienestar de todos. Y desde lo gremial, yo creo de que participé en aquel entonces, cuando estaba, me acuerdo, Dora López, estaba el Ruiz, el Chango Ruiz, eran los secretarios. Bueno, ese fue mi momento más activo con el gremio, que era cuando estábamos acá en la calle Lisandro Latorre. Pero fue siempre buscando, por ejemplo, siempre fue acompañando a toda la construcción universitaria, porque en ese entonces pedíamos nosotros, me acuerdo, gabinetes para los investigadores, pedíamos, después estaba todo el tema de la jerarquización. Pues fíjate que la jerarquización no son hechos aislados, sino que son hechos que también van acompañados de reclamos que hacen todos los equipos, ¿no? de trabajo, tanto de gestión como de gremial. Pero no hay algo que no haya estado aislado. O sea, no hay algo que Está bien. Es decir, vos has cubierto todas las actividades, de docente, sí, alumno, docente, luego en la parte gremial, también en la parte de gestión. Cuando vos mirás para atrás, ¿no? Ya estamos cerrando esta entrevista, agradeciéndote, Julio, tu generosidad de acompañarnos. ¿Qué ves? ¿Qué significó la universidad desde el IUS, la UFPA y la UMPA en tu vida, en tu historia? Mira, para mí significó mucho, te soy honesto. Y en esto yo creo que fue el pilar de crecimiento que tuve. Ese pilar donde uno ve, ¿y qué estás viendo? Yo veo, por ejemplo, hoy si miro para atrás, un lindo camino que construimos entre todos, un camino donde vimos crecer, por un lado, infraestructura, pero no creció solo la infraestructura, creció también todo el equipo, el plantel de trabajadores de la universidad, ¿sí? ¿Y cómo crecieron? Crecieron estudiando, crecieron perfeccionándose, que hicieron grande a la universidad, a lo que iba creciendo. Y hoy y hoy cuando yo logro ver para atrás y veo la realidad, lo que está, y sí, queda mucho camino por delante. Yo creo que no tenemos que entrar en una meseta, sino que el desafío es siempre estar construyendo. Y hoy para mí tenemos un gran escenario, ¿sí? Donde tenemos buen equipamiento, pero no nos quedamos en eso, sino que siempre estamos buscando un paso más, hacer un paso más. Entonces, muy positivo, te digo, lo veo como muy positivo, ¿sí? Una reflexión. Julio, y lo importante de esto es que el trabajo no es hacia adentro, sino hacia la comunidad, ¿no? Digo, porque la Además, importancia sí, de la sí, universidad totalmente. radica justamente en Sí, esa sí, totalmente. contribución a la sociedad. Julio Soto, un placer haber conversado con vos. Gracias por sumarte a esta invitación en el marco de la celebración de los 30 años. Y bueno, ya nos seguiremos viendo en algún momento cuando retorne la presencialidad en el campus. Un fuerte abrazo. Sí, por favor, y desde ya muchas gracias y saludo a todos en general, a todos. Y bueno, hay que continuar en este momento, lamentablemente por esta situación. Seguir, bueno, acá tenés un esfuerzo más que todos los docentes hicieron, que este año se pusieron a cargo de toda la educación superior, que eso también es muy loable, de todos los docentes universitarios, ¿no? O sea, no es una cosa menor. Funcionó la Docentes y no universidad, docentes y los estudiantes, los es un esfuerzo docentes, de no todos, es los cierto. todos los trabajadores, se llevó puso en sus hombros la educación pública nacional, concretamente. Eso es muy bueno. Sí, sí. Muchas No, te gracias, Julio. Un agradezco a placer vos. haberte conocido un poco más Sí, sí, profundamente. cómo no, cómo no. Gracias. Bueno, y así fue que llegamos al final de esta entrega de 30 años en 30 minutos con el testimonio del profesor Julio Soto, muchas anécdotas y muchos
muchas personas que estuvieron precisamente en el recorrido de Julio Soto en la universidad, un recorrido que continúa, obviamente. Por supuesto, por mucho tiempo más seguro, y que agradecidos, muy agradecidos por todo este trabajo de parte del área de comunicación de la Unidad Académica de Río Gallegos en esta tarea, ¿no? Como decía Fede al principio, somos muchas sedes distintas, dispersas en distintos lugares de la provincia, pero está bueno que en un momento tan importante se pueda hacer un trabajo en equipo como este para compartir y unificar la historia de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Así como hoy fue el turno de la Unidad Académica Río Gallegos, seguramente en las próximas entregas será el turno de la Unidad Académica Caleta Olivia, de la Unidad Académica Río Turbio y de la Unidad Académica San Julián, como así también de las asociaciones sindicales, tanto la de los no docentes como la de los docentes, que también van a tener su espacio en este programa. Muy bien, Fede, de esta manera entonces nos despedimos de esta nueva entrega de 30 años en 30 minutos. Muchas gracias, Fede, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Vir. Chau, chau.